En este video hablaremos sobre las distribuciones muestrales. En la estadística, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que puedan ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene, dada una sola muestra, de acercarse al parámetro de la población. Mediante la distribución muestral se puede estimar el error para el tamaño de la muestra dada. Eso significa para nosotros que al tener una población y extraer una muestra, la muestra seleccionada tiene que ser una muestra representativa. ¿Eso qué significa? Que tiene que tener las mismas características que nuestra población. ¿Y cómo extraemos esa muestra? Mediante el muestreo. Realizamos un muestreo probabilístico, que significa que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados al momento de seleccionar de un conjunto de datos al azar. Entonces todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados al azar. Entonces ahí vendría a ser lo que es el muestreo, ¿no? Un muestreo probabilístico. Y eso me ayuda a poder realizar lo que es la inferencia estadística, ¿no? Donde va relacionado la muestra con respecto a la población. Y otro aspecto que nosotros tenemos que considerar en las distribuciones muestrales es lo siguiente. Acá en la tabla se puede apreciar las medidas, la población y la muestra. Entre las medidas tenemos la media aritmética, varianza, desviación típica y el tamaño. Para la población, la media aritmética está simbolizada por mu, la varianza por sigma elevado al cuadrado, la desviación típica es simplemente sigma y el tamaño de la población es la n mayúscula. Y para la muestra, de la misma manera, la media aritmética está simbolizado ahí por una x, que significa la media aritmética. Luego tenemos la varianza, que vendría a ser s elevado al cuadrado. La desviación típica de la muestra es simplemente s. Y el tamaño de la muestra vendría a ser n minúscula. Estos son los aspectos que tenemos que considerar al momento de realizar lo que son las distribuciones muestrales. La distribución muestral de medias, que va relacionado con respecto al tamaño de la muestra cuando se obtiene una media, que es prácticamente lo mismo que vendría a representar la media de una población. Dado una población de n elementos, podemos considerar todas las posibles muestras aleatorias del tamaño n. La distribución normal de muestras se expresa de la siguiente manera de un conjunto de datos. Acá tenemos la distribución normal de muestras, como se puede apreciar en pantalla, n mayúscula, y ahí entre paréntesis tenemos lo que es mu de la media aritmética de la muestra y lo que es sigma, que vendría a ser de la muestra, ¿no? La media de las muestras, mu de x, es igual a la sumatoria de todas las muestras extraídas de un mismo tamaño sobre n. ¿Y eso qué significa? Que el resultado nos da lo que es la media poblacional. Entonces prácticamente acá nosotros entendemos de que la media muestral es igual a la media poblacional. Y acá tenemos lo que es la desviación típica de la muestra, que es igual a la desviación típica de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? Que vendría a ser n. Entonces ahí se puede apreciar la distribución normal de muestras. Un ejemplo para poder explicar lo que es la media de las muestras vendría a ser lo siguiente. En este ejemplo se puede apreciar que se tiene una población que vendría a ser 1, 2, 3, 4 y su media poblacional para nosotros es
simplemente la sumatoria y dividir entre la cantidad de datos, y el resultado que nos da es 2.5. Esa es la media poblacional de esa población, ¿no?, que está conformada por esos 4 elementos. Al momento de realizar y extraer una muestra de tamaño 2, acá lo que hacemos es considerar todas las posibilidades de poder obtener una muestra de tamaño 2. ¿Eso qué significa? Que empezamos a ver todas las alternativas, que podría ser 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Luego pasamos al siguiente elemento, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4. El que viene, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4. Y finalmente, 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, 4 con 4. Acá, como se aprecia, tenemos muestras de tamaño 2. Todas las posibles muestras de tamaño 2. Y lo que hacemos de cada muestra de tamaño 2 es sacar su media aritmética. De la primera muestra, que es 1, 1, su media aritmética vendría a ser 1, ya que lo que hacemos es simplemente sumar y dividir entre el número de datos. Entonces el resultado es 1. De la siguiente muestra es 1.5, de la que sigue es 2, y así sucesivamente. Una vez que tengamos la media aritmética de todas de nuestras muestras de tamaño 2, lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar en la fórmula. Acá se tiene la media de muestras, donde nos indica que es la sumatoria de todas de nuestras muestras seleccionadas sobre n, ¿no?, que es el tamaño es la cantidad de las muestras que nosotros hemos logrado seleccionar, ¿no?, al momento de extraer una muestra de tamaño 2. Y lo que hacemos es simplemente reemplazar. Entonces reemplacemos las medias aritméticas de nuestras muestras, que en total son 16. Tenemos 16 muestras de tamaño 2. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar ahí en la fórmula las medias aritméticas de cada muestra. Y el resultado que se obtiene vendría a ser 40, como se puede apreciar, dividido entre las 16 muestras que nosotros hemos seleccionado de tamaño 2, y el resultado, como se puede apreciar, es 2.5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la media de muestras es igual que la media poblacional, ¿no?, como se puede apreciar. En el caso que nosotros deseemos tomar una muestra de tamaño 3, sucede lo mismo. El resultado que nosotros vamos a encontrar va a ser siempre 2.5. Ahora hablaremos sobre la famosa campana de Gauss, para poder empezar a interpretar lo que es la probabilidad. Acá se puede apreciar, por ejemplo, que tenemos la famosa campana de Gauss, donde el área de la campana de Gauss se encuentra todo seleccionado. ¿Y eso qué significa para nosotros esa área? Esa área vendría a ser la probabilidad. Si toda la área que tenemos seleccionado es el 100%, cuando todo lo llegamos a seleccionar, eso significa que la probabilidad es de el 100%. No se olviden que la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Entonces acá el área de la campana de Gauss se encuentra todo seleccionado, entonces nos referimos que la probabilidad es el 100%. En cambio, en esta otra campana de Gauss, simplemente tenemos la mitad de la área seleccionada. Estaríamos hablando de un 50%. Entonces la probabilidad vendría a ser, para este caso, de 50%, ¿no?, como se puede apreciar. Luego, acá tenemos otra campana de Gauss, donde en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya no tenemos toda la campana de Gauss seleccionada, ni la mitad. Como se puede apreciar, tenemos más de la mitad, donde se encuentra X. Ahora la pregunta viene es, ¿cómo podríamos determinar el área seleccionada hasta X? ¿Cuál vendría a ser la probabilidad?
Entonces, en estos casos lo que nosotros hacemos es tipificar para encontrar el área seleccionada hasta el valor de x. ¿Y qué es tipificar para nosotros? Consiste en transformar la variable de muestra en su equivalente en una distribución normal de 0 a 1, lo que se les había indicado, ¿no? Que la campana de Gauss siempre se encuentra entre 0 y 1 para poder usar la tabla de distribución normal. Ahí tenemos una fórmula. Z vendría a representar el área. Z es el área que nosotros vamos a determinar. Y en la fórmula dice X, que toma el valor menos la media que nosotros vamos a conocer sobre la desviación típica. Mediante esta fórmula nosotros ya podemos determinar para esta campana de Gauss que nosotros deseamos encontrar, ¿no? Lo que se encuentra seleccionado hasta el valor de X. Acá se tiene un ejemplo. La estatura de un grupo de estudiantes tiene una media de 167.42 centímetros. Ahí nos están proporcionando la media de la población y una desviación de 2.58 centímetros. Y ahí tenemos la desviación típica. Si las estaturas se distribuyen normalmente y se escogieron aleatoriamente 25 estudiantes, ahí tenemos una muestra de 25 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que su media sea 168 centímetros o más? Entonces lo que tenemos que hacer es ahora determinar la probabilidad de que la media de esos 25 estudiantes sea 168 centímetros o más. Lo primero que hacemos es recolectar la información. Datos. La media de la población es 167.42. La desviación típica es 2.58. La media que nos están proporcionando dice que es de 168 o más. Y el tamaño de la muestra es de 25 estudiantes, ¿no? N minúscula vendría a ser 25 estudiantes. La distribución normal de la muestra viene definido de la siguiente manera. Ahí se tiene, como se puede apreciar, la media de la muestra, que es mu de x, y luego tenemos la desviación típica, que es la desviación típica de la muestra, donde la media de la muestra es igual a la media poblacional. Esa es la relación. Ya se les ha explicado por qué. Luego tenemos la desviación típica de la muestra, que es igual a la desviación típica de la población sobre la raíz cuadrada de n, ¿no? Que n se refiere al número de estudiantes, que en este caso vendría a ser la muestra, ¿no? Que se toma una muestra de 25 estudiantes. Gráficamente lo tenemos de esta manera, como se puede apreciar. Tenemos la campana de Gauss. Ahí, como se puede apreciar, la media de la población es 167.42. Ahí se tiene. Y lo que se quiere es determinar esa área que se encuentra seleccionada, ¿no? Ahí está, ¿no? Se tiene una área que es 168 o más. Entonces debería ser la que tendríamos que determinar. ¿Y cómo vamos a determinar? Lo que hacemos es recurrir a la tipificación. Empleamos la fórmula de tipificación para la muestra. Ahí lo tienen, para la muestra. Y al reemplazar en la fórmula los datos que nosotros tenemos, nos quedaría de la siguiente manera. Z representa el área. Z vendría a ser el área que nosotros vamos a determinar. El porcentaje de que la media de estos 25 estudiantes esté entre 168 o más. Entonces, en esta fórmula, como se tiene, es la media de la muestra menos mu, que es la media de la población, sobre la desviación típica de la población sobre
raíz cuadrada de n, ¿no? Que vendría a ser el tamaño de la muestra. Para poder tipificar es siempre bueno comprender bien lo que es la tabla de distribución. Esa tabla me ayuda a encontrar el área seleccionada, el área que nosotros vamos a determinar. Acá se puede apreciar una tabla de distribución para poder determinar el área que nosotros requerimos encontrar, ¿no? Que vendría a ser la probabilidad. Mediante esta tabla nosotros vamos a encontrar esa área seleccionada. Y esta tabla se denomina tabla de distribución normal, ¿no? Como se puede apreciar ahí en pantalla, ¿no? Mediante esta tabla nosotros vamos a encontrar. Esta tabla ya viene definida, ¿no? Para lo que es justamente el tema de la probabilidad, ¿no? Para poder encontrar las áreas seleccionadas. Acá tenemos un ejemplo, o si continuamos con el ejemplo, donde nos indicaba que teníamos la media, desviación, la media aritmética de esa muestra y el tamaño, ¿no? De la muestra, que son 25. Lo que hacemos es reemplazar nuestros datos en la fórmula ya encontrada, y al reemplazar nuestros datos, como se puede apreciar, ahí llegamos a obtener lo que es z, ¿no? Que vendría a ser 1.12. Acá lo que tienen que hacer es siempre trabajar con 2 decimales redondeado, ¿no? Redondear a 2 decimales. Ahora, el valor de z, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde buscamos 1.12? Eso en porcentajes, ¿cuánto vale? Lo que hacemos es buscar en la tabla, ahí se tiene la tabla, y lo que hacemos es primeramente identificar la fila y luego la columna. La fila van a ser los primeros 2 dígitos, el 1.1, y el tercer dígito, que es el 2, vendría a ser la columna. Entonces ahí tenemos identificado la fila y la columna. Luego lo que hacemos es intersectar entre la fila y la columna. Y ahí está el resultado, es 0.1314. El área del valor de z de 1.12 es 0.1314. Esa vendría a ser el área para nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que midan 168 centímetros o más los 25 estudiantes seleccionados al azar es de 13.14%. Esa es la probabilidad.